Tenemos en casita a un invitado a Expreso Matutino. Ya él es parte también de nuestros panelistas, pero en esta ocasión está con nosotros Yaxer Román en Expreso Matutino, así que se suma también a este programa. Yaxer es internacionalista, experto en temas internacionales, y qué bueno que está con nosotros en estos momentos en que vivimos situaciones convulsas, tanto en la República Dominicana como el mundo, a raíz de temas migratorios, y además de que recientemente también en Canadá se han realizado elecciones. Yaxer, empezamos por ahí y por supuesto que no podemos dejar de lado lo que ha sucedido en España. Bienvenido. Claro, desde luego agradeciendo la oportunidad de estar aquí en Expreso Matutino, pero para explicar un poquito la importancia de un país como Canadá, que no solamente desde el punto de vista cultural e intelectual, hay que tomar en cuenta que 30.000 dominicanos residen en el territorio canadiense y eso ha sido con un alto nivel de crecimiento. Hace 10 años eran 11.000, se ha triplicado en este momento, más que todo jóvenes profesionales urbanos que se beneficiaron de la llamada política de migración calificada. Por eso más que todo eran personas ingenieros en sistemas, finanzas y demás que se acogieron a este modelo que buscaba atraer hacia las zonas menos pobladas de Canadá. Pero no solamente eso, es un país del cual vienen 1 millón de turistas al año, siendo el tercer gran mercado que llega hacia nuestro territorio, pero también tomar en cuenta que es de donde vino la mayor inversión en la historia de Centroamérica, el Caribe y desde luego República Dominicana, que es la inversión minera por Barrick Gold, más de $5.000 millones a lo largo de todo el proceso en ese orden. Así que lo que allá sucede nos impacta de manera directa en diáspora, en turismo y en economía. Entonces, ¿qué pasaría ahora con esas elecciones que ya se habla de virtual ganador como Mark Carney y con los aranceles de Donald Trump, porque él ha sido muy enfático en ese tema? Es una de las sorpresas más grandes en la historia de la política global. El Partido Liberal logra un inédito cuarto periodo consecutivo de gobierno, a pesar de casi solamente 2 meses. Estaba 25 puntos porcentuales debajo. Todo apuntaba a que Pierre Poilievre, líder de la oposición y del Partido Conservador, iba a ser el primer ministro. Su esposa es de origen dominicano. Incluso se esperaba que iba a haber una primera dama dominico-venezolana. No obstante, cuando Trump comienza a, de esta manera, casi que iniciar una guerra comercial, eso pues conlleva un discurso soberanista, patriótico, que benefició al gobierno liberal, que en este momento tiene 43% de los votos contra 41% de la oposición, pero en un gobierno parlamentario tiene ya una mayoría con 170 escaños. El primer ministro Mark Carney es 2 veces gobernador del Banco Central, tanto en Canadá como en Inglaterra, así que es un economista altamente respetado, porque en este momento de tanta incertidumbre económica, los canadienses optaron por quien le daba mayor seguridad de que conoce lo que ahí está pasando. Probablemente en diciembre de este año tendremos a Mark Carney aquí en República Dominicana, toda vez que nuestro país será anfitrión de la 10ª cumbre de las Américas, el principal punto de reunión de gobernantes del hemisferio occidental. Que justamente el presidente de la República, Luis Abinader, según se ha comentado en esa visita que estuvo en el Vaticano, le hizo mención a Donald Trump de que pudiera visitar, ¿verdad?, la cumbre de las Américas tan importante. ¿Cómo incide entonces, ya que el virtual ganador Mark Carney en la República Dominicana, esa dirigencia ahora en Canadá? ¿Y qué pasaría con el tema de los aranceles de Donald Trump? Claro, el hecho de que Canadá, el 75% de sus exportaciones son a Estados Unidos, de que su mayor socio comercial es Estados Unidos, el hecho de tener un gobierno enemigo en Washington impacta en su economía y eso indirectamente nos impacta a nosotros en remesas, en presencia y demás. Así que por eso tener un liderato responsable, tener un liderato que tenga un plan económico también nos beneficia a nosotros, porque vuelvo y repito, se triplicó la población dominicana en Canadá. Así que lo que allá sucede, de alguna manera u otra, impacta también en nuestras familias. Pero la buena noticia es que es una persona de altísima experiencia, que le tocó, por ejemplo, ser gobernador del Banco Central de Canadá durante la crisis financiera global, que le tocó ser gobernador del Banco Central de Inglaterra después del Brexit. Así que es una persona que ha logrado la confianza y que, repito, probablemente lo tendremos aquí en diciembre en República Dominicana. Tendremos que ver si Donald Trump llega a República Dominicana. Tenemos que ver si llegan siendo enemigos, si llegan siendo sencillamente lejanos o si llegan siendo enemigos, que es lo que nadie quisiera. Pero República Dominicana en el año 2025 es el punto de encuentro del hemisferio occidental y por eso el presidente Luis Abinader lo mencionó. Por supuesto, y que República Dominicana siga en el ojo del mundo. Hay que hablar definitivamente, antes de pasar al tema migratorio, un poquito de lo que podría pasar en España. ¿Qué significa este apagón general que también ha afectado parte de Francia?
cada vez son más comunes estos apagones, porque veamos que, por ejemplo, hace solamente 2 semanas Puerto Rico tuvo el 98% de su población sin electricidad. Hace solamente 2 meses Chile tuvo el 90% de su población sin electricidad. Ecuador en noviembre del año pasado tuvo durante 15 horas a 79% de su población sin electricidad. ¿Por qué está pasando eso? Son muchas razones distintas y no todas coinciden. Por ejemplo, en España todavía no se sabe, pero hay teorías de que fue por un sobrecalentamiento de las plantas energéticas. En el caso de Puerto Rico es porque no hay ni producción ni hay buena distribución. En el caso de Ecuador es porque se han sobrecapacitado las plantas hidroeléctricas. En el caso de República Dominicana, que nunca hemos tenido un apagón general de ese estilo, salvo por desastres naturales, porque aquí en República Dominicana nunca hemos tenido en el mismo momento, durante 10 horas, al 90% de la población sin electricidad. Aquí lo más que hemos tenido son 500.000 personas, que es muchísimo, pero no se compara con tener a millones y millones. Aquí más que todo tenemos un problema de distribución y de pérdidas en la transmisión. Hay que esperar qué pasaría entonces con España. Sabemos que eso pudo afectar de manera importante en todos los servicios, como se evidenció en los trenes, en los hospitales, porque es algo sin precedentes, diríamos, en el caso de España, o en algún momento sí se vivió esta situación en España y también en Francia y otros lugares. En España es inédito, es el más grande de la historia, pero el más grande de la historia en el mundo. Estamos hablando del gran apagón de la India, que afectó a 600 millones de personas. El más grande en la historia del hemisferio occidental fue el gran apagón brasileño del sur de 1999, que afectó a 97 millones de personas. ¿Cómo incide eso entonces en la economía en estos momentos, en esos países que fueron afectados? Días de pérdidas en ese sentido, pero por eso hay que marcar la diferencia entre las pérdidas que son por un problema estructural y las pérdidas que son por un momento específico, porque obviamente en este momento España no tiene una crisis prolongada, a diferencia del caso puertorriqueño, que está teniendo apagones constantemente de más de 15 horas, a diferencia del caso ecuatoriano, a diferencia incluso, guardando todas las diferencias, porque no se compara con esos, pero el caso dominicano, donde el presupuesto nacional dedica cada vez más y más al subsidio para intentar mantener prendidas las plantas. Y qué bueno que lo menciona, que en el caso ya español es diferente al caso dominicano. Otro tema, Yaxer, que es de suma relevancia y que también usted en otras ocasiones ha compartido en la televisión pública y en otros programas, el tema haitiano. ¿En qué punto estamos del tema haitiano? Nuevas medidas implementadas por el gobierno dominicano. Amnistía Internacional se ha pronunciado a raíz de las deportaciones que realiza el gobierno. Nuevos autobuses se han incluido. ¿Hasta qué punto hemos logrado avanzar en este tema, Yaxer? Yo creo que hemos avanzado bastante desde el punto de vista administrativo y de políticas públicas, pero desde el punto de vista social todavía hace falta un gran acuerdo nacional de que pueda entenderse lo que está pasando, porque miren, nunca se había deportado tanta gente como ahora, nunca se había reforzado la frontera tanto como ahora, nunca se había dedicado tantos fondos como ahora al tema migratorio, pero tú le preguntas a una cantidad de personas y entienden que no se está haciendo nada, no se está faltando lo que es un consenso nacional. Por eso yo sí saludo, endoso, promuevo y motivo lo que sería este acuerdo con los actores que tienen incidencia sobre la población. Eso incluye desde luego la oposición, dígase Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y si se quiere también Partido Revolucionario. ¿Está de acuerdo con eso que ha dicho el presidente justamente ayer en la semanal, que invitó a sectores opositores para consensuar a ver la situación? Claro, sin embargo, esto va más allá de solamente la oposición política tradicional, porque también hay sectores nacionales. Porque miren, por ejemplo, la última encuesta Gallup, cuando se le preguntaba a la población, ¿está de acuerdo con las políticas migratorias del gobierno? Un 48% decía que sí, mayoría. Pero después se le preguntaba, ¿quieren más deportaciones? Y 87% decía que sí. ¿Cómo es eso? Que tú entiendes que hay suficiente, pero quieres más. Eso es porque definitivamente este es un barril sin fondo que se presta a la mayor demagogia posible. Haití es una amenaza, Haití es un peligro, pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser estadistas. Y eso se logra no con un solo gobierno, sino con un pacto social, político, económico, pero también desde luego en torno a lo que se refiere a lo patriótico. Amnistía Internacional y otros organismos, ¿qué le dice ese llamado que han hecho ellos? Amnistía Internacional cumple ese rol en todas partes, porque miren, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, pero tampoco podemos decir que es solamente en el caso de República Dominicana, porque ellos también han cuestionado a Estados Unidos, ellos han cuestionado a Cuba, ellos han cuestionado la situación de las pandillas que hay en Haití y demás. Ese es el rol que ellos cumplen. Lo mismo cuando uno está hablando del alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados, ese es su mandato, ese es su rol. No podemos enfocarnos únicamente en lo que son esas voces agoreras. Tenemos que enfocarnos en salvaguardar la República Dominicana, tenemos que enfocarnos en proteger la República Dominicana, tenemos que enfocarnos en la identidad dominicana, pero también tenemos que enfocarnos en la convivencia pacífica y no sembrar odio, no agitar, que es lo que hacen algunos
porque es un tema que genera aplausos fáciles. Porque hablar duro y golpear la mesa es sencillo, pero ejecutar es difícil. Qué bueno que hace también esa mención. Sabe que el fin de semana también tuvimos importantes encuentros con manifestaciones, unos que se movilizaban por el aniversario 60 de la Revolución de Abril y otros también por los temas migratorios. Esas manifestaciones, ¿qué le dicen a usted en materia política, social, en torno a ese tema migratorio para garantizar la soberanía nacional? ¿Qué mensaje nos da esto como dominicanos? Miren, o sea, yo saludo cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de movilización, porque entiendo que es un ejercicio ciudadano, pero cuando dicen que están queriendo salvar la soberanía, ¿qué está pasando en República Dominicana? No está pasando nada, porque ahora mismo, ¿quién nos presiona? Estados Unidos no, Estados Unidos tiene un gobierno también de línea dura en el tema migrante. ¿Quién nos presiona? La Unión Europea. La Unión Europea está aplicando medidas duras en torno al tema migratorio, entonces yo creo que eso está jugando a lo quijotesco en algunos casos. Los saludo, qué bien, que dejen sentir lo que piensan, pero no estamos en el peor momento desde el punto de vista de lo que es la aplicación de medidas de República Dominicana. En 2013, cuando fue la sentencia, ahí sí, el mundo entero nos estaba cayendo encima, pero hoy en día lo que hace República Dominicana traza la pauta. Así que por eso yo digo, no caigamos en la agitación demagógica con relación al tema del 60 aniversario de la guerra civil, que a mí no me gusta el término revolución, porque fue una guerra donde murieron 3.000 personas, se destruyó la República Dominicana y dejó al país completamente dividido durante 10 años. Qué bueno que se recuerda, pero yo creo que más allá de decir, uy, que es un tema heroico, yo creo que hay que entender cómo fue que se llenó de tanto odio la República Dominicana que terminamos matándonos en una lucha fratricida. Yo me opongo muy fuertemente cuando lo ponen de forma de que era una especie de conflicto solamente patriota. No, ahí se mataron dominicanos de lado y otro. Y es lo que me escandaliza cuando veo ese tipo de movilizaciones, el domingo que de repente la gente se está gritando, se está peleando, se está acusando, no, que tú eres de USAID, no, que tú eres paramilitar, que tú eres fascista, que tú eres comunista, porque me trae al recuerdo de lo que no viví, pero de lo que sí he estudiado, que fue una República Dominicana que se dividió, que se divorció y que se mató. O sea, ¿qué usted recomienda en su experiencia ya como politólogo a raíz de esto que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos toca más reciente, el tema haitiano, de esas medidas anunciadas por el gobierno de antemano, esas 15 medidas? Para usted, ¿qué significan esas? ¿Se pudieran adicionar algo más? Y esa garantía de derechos humanos que mucha gente a veces también ha criticado y dice que no se garantizan los derechos, sobre todo en el caso de las parturientas haitianas irregulares. ¿Qué sería lo más prudente en este momento? Yo creo que las medidas son correctas, las defiendo. A mí personalmente, como vicecanciller de la República, me tocó anunciar varias medidas en diversos momentos. Yo estoy de acuerdo con esto y desde luego sí creo que vale la pena tener mayor observación ahí, creo que vale la pena tener mayor participación de organismos de derechos humanos. Lo que no se puede de ninguna manera es claudicar en el derecho soberano de un país, como también nos pasa a nosotros cuando deportan a dominicanos de Estados Unidos, de Europa, de cualquier otro lugar. Uno lo que vela es porque se les respete su dignidad. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que República Dominicana no puede claudicar ni un ápice, porque en el momento en que se interpreta que estamos retrocediendo, tenemos al lado un Estado fallido, en casi disolución, en la peor situación posible, que pudiera generar un efecto estampida. Entonces son temas muy complejos y yo quiero ser sí claro con la población que nos ve en este momento. Hay una gran diferencia entre ser patriota, defender el territorio nacional, defender la patria, aplicar política migratoria y llenar discurso de odio. El hecho de que una persona esté ilegal aquí lo que nos da es derecho a removerlos, pero nunca sembrar discursos como que una población completa es el demonio sobre la tierra. Yo creo que hay que marcar esa clara diferencia, como lo hicieron nuestros fundadores, los trinitarios, como lo hicieron también gobiernos nacionalistas, como era el caso del mismo presidente Joaquín Balaguer, que el 27 de febrero del 96, en el último discurso de rendición de cuentas, cuando habla justamente de que no iba a permitir la fusión, al mismo tiempo dijo, tenemos que llevarnos bien. Entonces, aplicar medidas, aplicar políticas, pero también promover convivencia y no sembrar odio contra personas que a veces están legales, porque eso es lo que a mí me preocupa, porque una cosa es el ilegal, pero otra cosa es quien está cumpliendo con todos los parámetros y hay quienes quieren perseguir a ese también y eso está mal. O
O sea, qué bueno que se hace la grabación y para eso estamos en la televisión pública, para generar esa sinergia entre lo que es correcto y lo que no, para garantizar también la soberanía nacional con todo el respeto de la ley, con todo el respeto de los derechos humanos y por supuesto desde la población más pequeña enseñar los valores y el respeto a la humanidad. Qué bueno que está con nosotros, Yaxer. La invitación está abierta para cuando lo desee aquí en Expreso Matutino. Así que continuamos. Gracias, Yaxer Román, internacionalista en Expreso Matutino.